Saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes, dándole gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de volver a presentarnos ante ustedes a través de estos medios, a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Hoy en este día es un día donde hemos propuesto, o sea, los jueves de cada semana, nos hemos propuesto a orar, a pedirle a nuestro Dios bendición por su iglesia, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No queremos nosotros evadir el hecho de que la iglesia del Señor Jesús es una y que está por toda la faz de la tierra y está compuesta de todas razas, tribus y lenguas, y que el Señor Jesús es el que compró su iglesia en la cruz del Calvario. Digo esto por cuestión de que vivimos en un tiempo donde muchos grupos autodenominados cristianos se han adueñado así de la iglesia. Muchos líderes se han autoproclamado dueños de la iglesia, que si no perteneces a su grupo, a su denominación, esto quiere decir que entonces no eres parte de los redimidos, parte de la iglesia del Señor Jesús. Bueno, en este día queremos unirnos en oración por la iglesia del Señor Jesús y que el Señor nos libere del antisemitismo. Podríamos decir nosotros, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante que tengamos nosotros este concepto bien definido en nosotros mismos como iglesia del Señor Jesús? Por cuestión de que en el transcurso de los siglos hemos mirado cómo es que el odio hacia el pueblo de Israel, hacia la simiente de Abraham, ha sido más llevado a cabo por medio de los grupos en sus respectivos tiempos, unos en un lugar, otros en otro. Son los que han llevado a cabo esta actitud antisemética en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de la Biblia. Y creo que nosotros nos es importante que entendamos lo que Dios declara en su bendita palabra concerniente al pueblo de Israel. Y queremos orar por la iglesia del Señor Jesús, que Dios nos libere del antisemitismo. En el tiempo que estamos nosotros presentando este tiempo, la situación está muy crítica en el pueblo de Israel, en la Faja de Gaza, por causa del conflicto. Pero a la misma vez también en la escena mundial, la presión que hay sobre el pueblo de Israel, la mucha malinformación que existe hacia el pueblo de Israel, no solamente entre los países árabes, en los cuales es obvio que en este último siglo son los que han presentado más una actitud de odio, de aborrecimiento en contra del pueblo de Israel. Y no solamente entre lo que conocemos como, o se conoce como los palestinos de la Faja de Gaza o de Judea y Samaria, sino también los árabes que se encuentran en diferentes partes del Medio Oriente y aún en Asia, de aquellos países en los cuales profesan la religión musulmana o el extremismo musulmano, y lo hemos mirado en el transcurso de las décadas pasadas, esa actitud de odio en contra del pueblo de Israel. Pero lo más irónico también es que el odio tiene más historia, hay más historia que se ha penetrado a través de los que se autodenominan cristianos. Claro, esto no estamos hablando del cristianismo genuino y verdadero, sino más bien del cristianismo apóstata, que para los mediados del siglo segundo, habiendo la iglesia separado del judaísmo, empezó a tomar una actitud de desprecio, de odio en contra del pueblo, el pueblo de la Biblia, el pueblo del cual el Señor escogió. Entonces, estamos diciendo esto por cuestión de que nos preocupa no solamente del odio hacia el pueblo de Israel, lo que está sufriendo el pueblo de Israel, sino también es preocupante el mirar cómo es que la iglesia del Señor Jesús, los pequeñitos del Señor, han estado siendo mal informados en muchas formas, la propaganda y por medio de los muchos medios de información,
que han traído y han presentado una información muy desbalanceada, poniendo al pueblo de Israel como un verdugo y a la población palestina, ¿verdad? Como las víctimas. Y en sí siempre hay civiles, lamentablemente, que sí están sufriendo los efectos de la guerra, pero no hay ninguna expresión de declaración donde se condene las atrocidades o el grupo que llevó las atrocidades el 7 de octubre. Creo que la mayoría estamos conscientes qué quiere decir el 7 de octubre y la masacre, las atrocidades que cometió el grupo Hamas, que como gobierno representaba a los palestinos en la Faja de Gaza, que ellos fueron los que eligieron en el 2006. Y lamentablemente, aún también digo esto en cuestión de que los mismos padres son los que han enseñado a sus generaciones, a los hijos. Cuando los padres enseñan el odio a sus hijos en contra del pueblo de Israel, pues claro, se va a levantar una generación dañada de odio en contra del pueblo judío. Pero decíamos, entre los musulmanes o extremistas o árabes extremistas, en los cuales es lamentable y triste mirar las olas de odio entre estas naciones, pero lo triste y irónico es también entre la iglesia llamada cristiana. Decía que la iglesia, viéndose separado del judaísmo, entonces empezó de una forma u otra perseguir a el judío. Y queremos dar poquita información solamente como base a lo que estamos declarando, pero acuérdense, el punto es de que nos unamos a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesús, por cuestión de que es dañino el ignorar al pueblo de Israel. Ocasiona arrogancia, nos menciona el apóstol Pablo, pero a la misma vez también trae perjuicios, porque no solamente el ignorarlo, pero también con más razón cuando el pueblo juzga y critica y aún condena al pueblo de la Biblia, aún sin tener la información concreta. Y todo eso está impulsado por un espíritu de antisemitismo. Vamos a dar una breve información sobre ello y así vamos después a orar por nosotros como iglesia, que Dios nos libre del antisemitismo. Primeramente queremos declarar qué es antisemitismo. ¿Okay? El antisemitismo se define así como el odio en contra de los judíos, que se manifiesta como deshumanización o explotación, discriminación o violencia en contra del judío, aún al punto de llevar a las masas a matar, no solamente a perseguir, sino aún matar los judíos. Entonces, a esa actitud, a ese comportamiento se le llama antisemético, en contra de la simiente de Sem, uno de los hijos de Noé, donde conforme las cronologías viene también así Abraham y los descendientes de Abraham. Decíamos que en los primeros siglos o en los primeros de la era cristiana, queda registrado que la jerarquía cristiana, aquellos que empezaron a tomar control de la iglesia, especialmente después de que la iglesia apostató, que la iglesia se empezó a estructurar en una manera política religiosa, en la mitad del primer y el segundo, hasta quedar concretado al fines del siglo III. Pero la jerarquía cristiana, especialmente en Europa, empezaron a indoctrinar a sus feligreses en contra del pueblo judío. Bajo esta indoctrinación, que todos los judíos, no importaba el tiempo o el lugar donde estuviese, todos los judíos eran responsables de la crucifixión del Señor Jesús. Entonces, bajo esa expresión, siempre fue perseguido el pueblo judío, especialmente entre el catolicismo romano. Después de que el catolicismo romano se dividió con la iglesia ortodoxa griega en el año de
en el año 1054. El mismo actitud, el mismo comportamiento acompañó, tanto se quedó con el catolicismo o cristianismo católico romano, así como también en la ortodoxia griega, al grado que después siguieron los mentados pogroms, en lo que trajo persecución y muerte siempre al pueblo judío, precisamente bajo esta expresión de que todos los judíos eran culpables de la crucifixión del Señor Jesús. Y después empezaron a llevar a cabo otros muchos mitos más, en los cuales aún esos mitos fueron tomados aún de entre los musulmanes para generar odio entre la población, que no empezó con ellos, sino más bien empezó como un mito también entre la jerarquía cristiana, especialmente, vamos a decirlo así, en lo que es el espacio de tiempo de la Edad Media, donde se acusaba a los judíos que ellos, hablando al pueblo judío, y que fueron muy arraigados esos mitos, al grado que se le llamaba como la calumnia del crimen ritual. Eso definía como un mito de que los judíos usaban la sangre de niños con fines rituales. Por ejemplo, que la Pascua, la masa con lo cual mezclaban o para hacer y festejar el pan del tiempo de la Pascua, lo que hacían, se creía de que los judíos usaban la sangre de niños para mezclarlas, para hacer el pan sin levadura. Entonces, hubo muchos mitos en los cuales se fueron generando en el transcurso del tiempo entre los cristianos, en los cuales generó bastante odio, vuelvo a repetir, en lo cual ya para el siglo de 1900 miramos nosotros los mentados pogroms en lo que es Rusia o los países bálticos, donde las masas perseguían a los judíos y aún los miraban como un botín, porque tenían el respaldo del gobierno. No era penado el que si alguien mataba a un judío, robaba a un judío o abusaba de una mujer judía, no era ningún delito. Y eso era respaldado aún por las mismas autoridades. Pero ¿qué pasó también con el catolicismo romano? Digo esto en cuestión de la influencia que se llevó también hacia estas partes del mundo. Pero entre el catolicismo romano miramos lo que acontecía especialmente en el tiempo de la Edad Media. Pero no solamente quedó ahí, sino que también los que fueron saliendo o separándose en el tiempo de lo que conocemos como la Reforma, los que se separaron entre ellos, monjes católicos, también se llevaron el veneno del antisemitismo. Por ejemplo, tenemos a Martín Lutero. En el año de 1483 al año de 1546, Martín Lutero se encargó de envenenar a los reformistas en contra del pueblo judío, o sea, el antisemitismo, al grado que las mismas enseñanzas de Lutero a su tiempo sirvieron también como inspiración por medio de Adolfo Hitler, en lo cual llevó el horrorífico holocausto en el espacio de tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto basado precisamente a que su inicio principal comenzó entre la iglesia no genuina y verdadera, sino la iglesia apóstata llamada cristiana. Ahora, ¿por qué estoy diciendo en parte eso poquito que estamos hablando solamente en historia? ¿Ok? Porque estos y otros mitos de los que estamos declarando prepararon el terreno el cual pudo construir, fíjense, se construyó una estructura de super odio en contra del pueblo judío, aún al grado que el antisemitismo alcanzó a llegar a un tope, especialmente entre la Edad Media, que fue lo que alimentó para que en sus tiempos subsiguientes el pueblo judío tuviese de sufrir persecución, aflicción y aún también la muerte. Porque esos no se detuvieron ahí, sino que fueron siguiendo adelante y esto está hasta el día presente. Y lamentablemente que el odio en contra del pueblo judío
especialmente en Europa, se llevó a cabo, fue impulsado muchas veces, casi que la mayoría de las veces, fueron por clérigos cristianos. Por eso que es algo irónico, por clérigos cristianos conocedores de la palabra de nuestro Dios, en los cuales reclamaban que adoraban a un judío, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Y aún entre el cristianismo apóstata, desviado a la idolatría, adoran a una mujer llamada Miriam, María, pero también es judía. Pero lamentablemente a sus simientes lo siguieron odiando, persiguiendo y aún matando. Lamentablemente el antisemitismo ha tenido tanta fuerza y ha aumentado tanto que lamentablemente sigue afectando a los cristianos. Ahora, no solamente los cristianos en Europa, sino que ahora lamentablemente los cristianos protestantes en las Américas. En el país de los Estados Unidos, ahora miramos qué tan fuerte están las expresiones de no uno ni dos, sino muchos dirigentes en contra del pueblo judío, en contra del pueblo de Israel, basado precisamente en este tiempo entre la mucha mala información que se ha generado en contra del pueblo de Israel por causa del conflicto que prevalece en la Faja de Gaza. Porque no solamente es una información que está siendo impulsada por los medios de información no reconocidos, sino aún también los grandes centros de información, en lo cual no vamos a decir ni declarar ningún nombre, pero creo que todos estamos conscientes de ello, para no darles propaganda, ¿verdad? Pero impulsados también por las muchas declaraciones de los representantes de las naciones que profesan cristiandad. Como lo miramos en el país de Estados Unidos, un país que es autodenominado cristiano. Y aparentemente entre los líderes dan expresiones en las cuales respaldan al pueblo de Israel, pero detrás de la cortina dan expresiones completamente antiseméticas en contra del pueblo de la Biblia. Y esto ha llevado precisamente a que multitudes entre el cristianismo siga siendo atrapado de la maldición que Dios declaró, porque Dios fue el que prometió la bendición a los que bendijesen al pueblo de Israel, y también anticipó la maldición a los que maldijeren a la simiente de Abraham. Así que, ¿qué es lo que nosotros como iglesia debemos de hacer? Vamos a orar para que nuestro Dios nos cubra, Dios guarde nuestro corazón y no nos acarriemos la maldición dicha por Dios, porque Dios fue el que lo declaró diciendo, Dios fue el que dijo a Abraham, y su simiente, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En Génesis capítulo 12, versículo 3, la palabra de Dios sigue en pie. Y lamentablemente estamos viendo este aumento de antisemitismo no solamente en países del tercer mundo que tienen cierto tipo de información concerniente al cristianismo, más bien es un cristianismo tradicional, donde no se conoce a fondo la escritura de Dios, mucho menos la relación entre la iglesia y el pueblo judío, y el pueblo judío con nuestro Dios. Se ignora, pero entre aquellos en los cuales, países donde tenemos la libertad y tenemos abundancia de pan espiritual, pero así también estamos siendo continuamente agredidos por medio del demonio del antisemitismo. Así que sigamos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesús, que el Señor nos libre de este comportamiento y actitud. ¿Y por qué me baso en lo que estoy diciendo? Porque no son uno, ni dos, ni tres, sino que son muchos y de diferentes grupos autodenominados cristianos, protestantes y no protestantes también, católicos, cristianos tradicionales, donde me han mencionado, me han declarado en una forma
no informativa, ni con el anhelo y el deseo de querer saber, sino en una forma tajante, antisemética, de odio en contra del pueblo, el pueblo de Israel. Así que digo esto basado precisamente a esto, y que sigue aumentando la mala información en contra del pueblo de Israel, sigue regando la semilla del odio, en lo cual está en el corazón de un cristianismo apóstata. Que Dios nos ayude, vuelvo a repetir, que Dios nos ayude y nos guarde del demonio del antisemitismo, y no acarrearnos la maldición de Dios anticipada a Abraham. Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Tú y yo, mi hermano, como cristianos, recipientes de la salvación por gracia, bendigamos al pueblo de Israel y oremos a Dios que nos libere de esta actitud antisemética. Dios les bendiga. Vamos a unirnos en oración, diciéndole al Señor: bendito Dios, venimos delante de ti, Señor, porque nos preocupa, Señor Jesús. Tenemos temor, Señor Jesús, temor de caer a esta actitud antisemética, mi Dios, en la cual miramos que sigue aumentando, sigue creciendo cada día más y más, Señor, a una velocidad asombrosa. Podemos decirlo, Señor, que es de admirarse el aumento de odio en contra de tu pueblo. Y cómo es que aún entre aquellos que hemos recibido tu gracia, también han sido contaminados por ello. Te pedimos, Señor Jesús, que nos libres. Guárdanos en tu nombre, Señor Jesucristo. Guárdame en tu nombre. Guarda a mis hermanos, Señor Jesús. Guarda a tu iglesia en estas partes del mundo de estas olas de antisemitismo en los cuales siguen contaminando a tu pueblo. Yo te ruego, Señor Jesús, extiendas tu misericordia, tu gracia, tu protección sobre tu iglesia entre los gentiles. Te lo pido en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, tú eres nuestro Dios, para siempre tu misericordia. Amén. Así es, mis hermanos, les seguimos invitando también para que usted comparta lo que aquí nosotros seguimos declarando. Compártalo, ¿verdad? No solamente se quede con información, sino también usted compártalo y andemos delante de nuestro Dios con temor y temblor. Dios les bendiga.